Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 17 de junio de 2020 y esto es La Contracrónica. Han salido en los últimos días varias encuestas electorales al calor de las próximas elecciones regionales en Galicia y el País Vasco, que serán el próximo día 12 de julio. Pero la situación invita a extender el termómetro político a todo el país. Acaban de cumplirse, hace solo 2 días, 3 meses del decreto de estado de alarma. Y lo peor de la crisis sanitaria, pues ya lo hemos dejado atrás y lo que nos viene ahora es una crisis económica. La gestión del gobierno de Pedro Sánchez durante la crisis sanitaria ha sido muy criticada por la oposición, por la demora a la hora de tomar medidas allá por el mes de marzo y por la severidad con la que España ha sufrido el embate de la pandemia de COVID-19. Esto, evidentemente, tenía que acarrear consecuencias políticas tal y como se pensó desde el primer momento. El gabinete de Sánchez estaba en aquellos días, a mediados de marzo, estaba recién formado, apenas tenía 2 meses de vida, se formó a principios de enero, pero la normalidad de la situación de estos 3 últimos meses ha acelerado los tiempos de la legislatura, poniendo al gobierno contra las cuerdas mucho antes de lo previsto. Se ha desgastado a toda velocidad en cuestión de 90 días, desde el mes de marzo. Pues bien, a pesar de ello, todas las encuestas que se han hecho últimamente, se vienen haciendo encuestas, evidentemente se hacen cada mes unas cuantas, pero al menos en las últimas, ya coincidiendo con el final del estado de alarma, las que se han hecho la última semana, vamos, todas coinciden en dar de nuevo la victoria a Pedro Sánchez, aunque resintiéndose, como era previsible, por la crisis. El gran ganador, de cualquier manera, es el Partido Popular de Pablo Casado, que poco a poco va recuperando el pulso y se coloca ya por encima de los 100 escaños en todas las encuestas, una marca que perdió tras la irrupción de Vox hace poco más de un año, en abril de 2019. Los de Santiago Abascal, sin embargo, no recogen muchos frutos de su oposición cerrada al Ejecutivo y Podemos sigue descendiendo. El día 12 de julio, es decir, dentro de algo menos de un mes, estamos a 17 de junio, pues casi poco más de 3 semanas, se celebran elecciones autonómicas en Galicia y en el País Vasco. Ambas estaban previstas para el mes de abril, creo que para el 5 de abril, pero bueno, el 5 de abril estábamos como estábamos, en lo más crudo del crudo invierno, en lo más crudo del confinamiento. Fueron aquellas 2 semanas en las que no se podía ni siquiera ir a trabajar y lógicamente pues no iban a convocar elecciones de ningún tipo. Pero bueno, al final por culpa de la pandemia del coronavirus tuvieron que aplazarlas. Al principio no se sabía cuándo iban a ser, que si las iban a llevar a septiembre, que si iban a ser en junio. Las dejaron para el 12 de julio, es decir, unos 15 días después aproximadamente del final del estado de alarma, que terminará, como bien sabemos, la semana próxima. Serán entonces, en ese caso, 3 semanas después del final del estado de alarma. La actividad política se ha mantenido, por supuesto, con los gobiernos que ya venían, pero la actividad política condicionada, tanto en Galicia como en el País Vasco, a los confinamientos múltiples que ha habido y a estos 3 meses tan extraños en los que hemos vivido peligrosamente. En principio, iban a ser un mero trámite regional estas 2 convocatorias electorales en Galicia y en el País Vasco. Es decir, tocaba, porque las últimas fueron en 2016 y tocaba que fuesen en el año 2020 y poquito más. En Galicia es hegemónico el Partido Popular, lo es, no diré desde siempre, pero desde casi siempre. Y respecto al País Vasco, ahí el partido hegemónico es el PNV. No ha gobernado siempre, hubo una legislatura que gobernó el PSOE hace ya unos cuantos años, pero el resto de historia de la autonomía vasca siempre ha gobernado el PNV. Estas 2 regiones, País Vasco y Galicia, son 2 regiones en las que el Partido Socialista juega hoy por hoy un papel subalterno. No siempre ha sido así. En el pasado en el País Vasco llegó a gobernar en aquella ocasión, hace ya más de 10 años, y en Galicia también llegó a gobernar, hace unos 15 años aproximadamente, cuando consiguieron aventar a Fraga de la Junta de Galicia y estuvieron gobernando durante solo una legislatura. Pero bueno, el hecho es que en ambas, en las últimas elecciones, lo que vimos es que el PSOE iba bajando cada vez más. En Galicia, en el año 2016, las elecciones del 25 de septiembre de ese año, en el País Vasco fueron el mismo día, se quedó tercero, justo por debajo de Marea, y en el País Vasco quedó cuarto, detrás del PNV, de H. Bildu y de Podemos. Bueno,
de la marca local de Podemos. En Galicia se llama En Marea. Era lo que en aquel entonces, pues estas marcas locales cambian mucho. Ya se sabe que Podemos, más allá de las fronteras de la Comunidad de Madrid, tiene unos fundamentos un tanto líquidos. Pero bueno, de eso hace ya muchísimo tiempo. No tanto, solo 4 años, pero en términos políticos es muchísimo. En aquel entonces, recordémoslo, en el año 2016, gobernaba septiembre de 2016, gobernaba Mariano Rajoy, estábamos sin gobierno, bueno, estaba el gobierno, pero el gobierno en funciones, todavía no se había producido la investidura, se habían celebrado 2 elecciones, unas en diciembre de 2015, otras más en junio de 2016, y la cosa pues estaba un poquito en el aire, más o menos como nos pasamos el año pasado, pero con Rajoy en el poder y no con Pedro Sánchez. La situación era en algunos aspectos parecida a la actual, no parecida en el aspecto político, es decir, con un parlamento muy atomizado, pero bueno, que en otros había el propio Mariano Rajoy, que ha desaparecido del mapa político, y luego evidentemente esto era inimaginable, la pandemia de COVID-19 pues quedaba muy lejos y era algo que en 2016 no podíamos ni siquiera concebir. Bien, hoy llegan estas elecciones, tanto las de Galicia como las del País Vasco, llegan en el momento exacto para tomar la temperatura política a ambas regiones, saber cómo después de todo lo que ha pasado, no solo lo que ha pasado en los últimos 4 años, sino lo que ha pasado especialmente en los últimos 3 meses, y luego hacer las extrapolaciones pertinentes, los resultados que tengan los distintos partidos políticos ahí, llevárselos al nacional. Son unas extrapolaciones un tanto complicadas, lo advierto, es decir, ninguna de estas dos autonomías son a efectos políticos muy significativas. No figuran, por un lado, entre las más pobladas, entre ambas no llegan a los 5 millones de habitantes, sumado la población del último padrón y son 4.800.000, País Vasco más Galicia, es decir, que juntas tienen pues algo así como 2 millones menos que la Comunidad de Madrid y casi 4 millones menos que Andalucía. Bien, eso por un lado. Por el otro, el mapa político de Galicia y del País Vasco es, digamos, un tanto peculiar. En el País Vasco los partidos nacionales son minoritarios, cuando no muchas veces anecdóticos. Entre el Partido Nacionalista Vasco y Bildu sumaron en 2016, tengo los números de las elecciones delante, lo acabo de sumar, casi el 60% de los votos, el 58% exactamente. El PP y el PSOE, que son los dos principales partidos a nivel nacional, en el País Vasco son minoritarios. Y partidos como Ciudadanos o Vox son inexistentes en las cámaras regionales. Bueno, de hecho tengo aquí las elecciones del País Vasco del año 2016 y entre el Partido Socialista del País Vasco y el PP obtuvieron el 21% de los votos y 18 escaños en Vitoria. Es decir, eran de los 5 partidos con representación, pues el cuarto y el quinto. Galicia es algo más parecido al resto de España. Allí el Partido Popular es el amo sin discusión, ya digo, lo es desde hace bastante tiempo. Desde que existe la autonomía de Galicia, el Partido Popular allí ha sido, si no hegemónico, pues casi hegemónico. En 2016, que es lo que más cerca nos pilla, tampoco nos vamos a ir a las elecciones regionales en Galicia en los años 80, en 2016 obtuvo el 47% de los votos, una auténtica barbaridad, prácticamente la mitad de todos los que votaron en Galicia en aquel momento, 47,56%. Lo tengo aquí. El 47,5% de los votos, seguido ya muy de lejos, pero muy de lejos, a un montón de puntos, por En Marea, la candidatura que iba capitaneada en aquel momento por Luis Villares, que obtuvo el 19% de los votos. Vamos, que el partido que más tiene es el PP y el siguiente, que es En Marea, más escaños tiene, es el PP con 41 y el siguiente tiene 14, que son estos de En Marea. En Marea en su momento, en aquel momento por lo menos, era la marca local de Podemos. Pero en Galicia tampoco existen, como sucede en el caso del País Vasco, tampoco existen ni Ciudadanos ni Vox, que a nivel nacional sí son representativos. A ver, existir existen, pero la cantidad de votos que tienen es muy pequeña. Vamos, el caso de Vox quizá podría sorprender, por lo menos en Galicia, aunque yo personalmente lo dudo, pero vamos, digo que podría sorprender porque es que en el año 2016 Vox estaba en poco menos, bueno, era extraparlamentario por descontado, pero en aquel momento ni siquiera se presentó a las elecciones. Quien sí se presentó a las elecciones gallegas de 2016 fue Ciudadanos, con Cristina Losada,
a la cabeza de la lista, y nada, obtuvo, creo que fueron 50.000 votos, una cosa así, un 3%, que se quedó fuera del Parlamento regional. Pero claro, esto nos lo llevamos al Congreso de los Diputados y lo que nos encontramos es con que Ciudadanos y Vox, si tomamos las elecciones de noviembre del año pasado, el 10 de noviembre, nos encontramos con que entre los dos obtuvieron casi el 22% de los votos a nivel nacional. Luego, lo de Galicia y lo del País Vasco nos sirve, evidentemente, siempre que hay urnas de por medio, siempre sirve y te ayuda a aplicar el termómetro, pero con muchos reparos, ya que electoralmente hablando van bastante a su aire, mucho más el País Vasco que Galicia, pero las dos, como vemos, van bastante a su aire. Cuando la noche del día 12 de julio se recuenten los votos, tanto en Vitoria como en Santiago de Compostela, pues lo que salga de ahí podrá servirnos de orientación, pero una orientación, la verdad, no muy ajustada. De manera que para todo lo demás, para saber cómo respira el país en su conjunto, tenemos que depender necesariamente de encuestas, de puro sondeo, con todas las aproximaciones y errores propios de las encuestas. Os digo muchas veces, siempre que hablo de encuestas, no lo hago muy a menudo, pero a veces no me queda otra, que las encuestas son lo que son y hay que tomarlas siempre con pinzas, porque se equivocan. Y no es que se equivoquen porque el encuestador quiera equivocarse a propósito, alguna que otra sí que lo hacen a propósito, no nos engañemos, la cocina ya se sabe, va muy interesada, pero en otros casos es que simplemente el votante no dice la verdad. Por lo tanto, teniendo en cuenta los problemas intrínsecos a la labor demoscópica y más en los tiempos que corren, cualquier cosa que nos llegue con una encuesta, tenemos como mínimo que meterlo un ratito en el frigorífico y luego ya, cuando esté fresco, tomarlo con cierta precaución. Y encuestas, lo que se dice encuestas, tenemos ya unas cuantas a lo largo de los últimos días. Las encuestas varían, obviamente una encuesta del mes de febrero pues no nos sirve de mucho y otra que sea del mes de marzo no nos sirve tampoco demasiado, pero una que sea de mayo nos sirve más. Ahora bien, en la encuesta el mejorismo existe, es decir, son mejores las más recientes porque se supone que son las que se han tomado en lo más cercano del momento en el que nos podemos hablar con ellas. De todas maneras, si una encuesta sale un domingo, tal que un domingo día 10, esa encuesta ha sido realizada durante la semana anterior, en el mejor de los casos, por lo tanto tampoco son los resultados en ese día. Bien, las que tenemos de los últimos días, ya digo, han salido varias, en diferentes periódicos, de diferentes casas demoscópicas, y todas ellas coinciden en revalidar la victoria del PSOE, que ganó las elecciones de noviembre, lo hizo con la lengua afuera, eso sí, y después de haberse dejado 700.000 votos en los 6 meses, 721.000 exactamente, en los 6 meses que transcurrieron desde las elecciones del 28 de abril. Es decir, lo de Pedro Sánchez fue un camino hacia la nada. Si en lugar de convocar elecciones para el 10 de noviembre las convoca, no sé, para el 10 de febrero, pues lo mismo pierde las elecciones y todo. Fue una cosa realmente sorprendente. Yo mismo me sorprendí, os lo comentaba aquí en el programa electoral que hice aquella noche, que no podía ser, de estando en el gobierno, teniéndolo todo a favor, medios de comunicación, el mismo gobierno, que es una gran ayuda, estar mandando cuando te presentas a las elecciones, con muy poquito desgaste, porque llevaba solo 1 año y medio en el gobierno, con el presupuesto, con la economía que iba aproximadamente bien, no había empezado crisis alguna todavía, ni había un número de parados desaforado, desde luego no el que nos vamos a encontrar dentro de unos meses, y bien, a pesar de todo, pues Sánchez se dejó, ya digo, 721.000 votos en aquellos 6 meses. Bien, en aquel momento el PSOE obtuvo el 28% de los votos y eso se correspondió con 120 escaños. Vemos, se había perdido 3 escaños con respecto a abril, donde sacó 123 exactamente. Bien, como vemos es una mayoría, pero una mayoría muy disminuida, que le permitió formar gobierno, también con la lengua afuera, 2 meses más tarde, tras cerrar un acuerdo con Podemos y franquear la investidura en segunda ronda gracias a la abstención de los partidos nacionalistas o directamente de los partidos independentistas. Esto ya lo vimos en su momento, ya con todo lo que nos ha pasado con lo del coronavirus, pues si hablamos del mes de enero nos parece poco menos que prehistoria, pero sucedió hace relativamente poco tiempo. De no haber atravesado la pandemia y todo lo que nos ha traído, todo lo malo que nos ha traído, pues hablaríamos de enero como el que habla de ayer por la tarde, pero ahora parece ser que, nos parece que no fue ayer por la tarde, sino hace 10 años por la tarde cuando hablamos del mes de enero.
Bien, lo que nos dan las encuestas ahora mismo, estas encuestas de las que os hablo, no todas, pero una selección que he hecho, he tomado 4 de ellas, la de GAT3, que publicó el ABC, la de Celeste, que publicó el diario.es, la de Simple Lógica y la de NC Report, que esta última la publicó este mismo domingo, el diario La Razón. Bien, al margen de, por eso prefiero dar la casa demoscópica antes que el periódico donde se publicó, y he escogido estas 4. Bien, las 4 nos ofrecen un escenario muy parecido. GAT3 le da al PSOE un 28,3%, recordemos que tuvo un 28% de los votos, además clavado en las elecciones de noviembre. Esta se hizo el 7 de junio. La de Celeste le da el 27%, es decir, un punto menos. Esta se hizo el 11 de junio. La de Simple Lógica le da el 29,9% y se hizo el 12 de junio. Le da, como vemos, casi 2 puntos más. Y la de NC Report le da el 26% y esta es la última en salir, la del 14 de junio. Es decir, que Sánchez ha resistido la embestida. Podemos darlo ya por concluido, al menos desde el punto de vista de los sondeos. La que menos le da le está dando un 26% y la que más le da le está dando casi un 30%. Es decir, aproximadamente 4 puntos que entran dentro del margen de error. Por lo que es fácil concluir que ha resistido la embestida de la crisis sanitaria. No así su socio, que en noviembre obtuvo 3.119.000 votos y el 12,8% de los votos, y que según estas últimas encuestas o se queda como está, es decir, o se queda en el 12,8%, en torno al 12,8% de los votos, o cae. GAT3, por ejemplo, le da el 10,5%, le pega un buen recorte. Celeste le da un 12,3%, también le recorta. Simple Lógica un 12%. Y NC Report otro 12%. Como vemos en todos los casos, podemos caer, no mucho, la verdad. Bueno, en el caso de GAT3 sí que cae más. Es la encuesta más antigua de todas ellas, la publicada el 7 de junio. Pero vamos, en todos los casos sí que pierde entre 1 y 2 puntos porcentuales. No os doy el número de escaños, porque es que esto depende al final de cómo salga, cómo se reparten los escaños. No hay una correspondencia directa entre el porcentaje de votos. Bien, resumiendo, que la izquierda se queda o como está, tanto en porcentaje de votos como en escaños, o ligeramente peor. Es decir, que si se celebrasen elecciones este domingo, lo más probable es que obtuviesen una mayoría muy parecida. Ahora mismo tienen, creo que son 155 escaños, pues rondarían más o menos eso. Es decir, que si en noviembre obtuvieron entre los dos el 40,8% de los votos, ahora podrían quedarse algo por debajo, pero no mucho. Lo mismo, no sé, un 39%, un 40%, quizá un 38% si nos ponemos en la parte baja de la horquilla. Es algo en cierta medida natural, teniendo en cuenta que son ellos quienes están en el gobierno ahora mismo y llevan en el gobierno desde el mes de enero, en el caso de Pedro Sánchez desde mediados de 2018, y quienes en definitiva han tenido que enfrentar la crisis sanitaria y han tenido que comerse, les guste o no les guste, pues prácticamente, y perdón por lo que voy a decir, toda la mierda que ha habido y que ha ido surgiendo a lo largo de los últimos meses. Parte de esa mierda ellos son los responsables y otra parte no, pero bueno, el que está en el gobierno se la tiene que comer. La incógnita, por lo tanto, no es la izquierda, que ya vemos que se queda aproximadamente como está o pierde un poco, sino cómo han evolucionado los 3 partidos que están a su derecha. Y que entre los 3, los Ciudadanos, PP y Vox, entre los 3 obtuvieron en noviembre el 42,5% de los votos. 20,8% el Partido Popular, 15% Vox y 6,7% Ciudadanos. Y un total entre los 3 de 151 escaños, frente a los 155 del PSOE y de Podemos. Era prácticamente un empate. Porcentualmente los 3 partidos que estaban a la derecha del PSOE tenían 2 puntos, aproximadamente 2 puntos porcentuales más de voto, pero en cambio tenían 4 escaños menos. La ley D'Hondt, ya se sabe, que recompensa al ganador con un premio bastante generoso. Y por eso es importante quedar primero y sobre todo huir del tercer y del cuarto puesto. Bien, aquí nos encontramos con que GAT3 le da al Partido Popular el 25,4% de los votos, Celeste el 23,1%, Simple Lógica el 21,7% y NC Report el 25,1%. Teniendo en cuenta que el Partido Popular viene de tener un 20,8%, en todos los casos sube. En todos crece. En parte a costa de Vox y en otra parte a costa de Ciudadanos. No sabemos en qué medida. A Vox, GAT3 le da el 11,2%, Celeste el 15,2%, Simple Lógica el 15,1% y NC Report el 14,8%.
tuvo en su momento, en noviembre, el 15%. Como vemos, se queda aproximadamente como está y pierde un poco. Bueno, en el caso de GAT3 pierde bastante, se quedaría en el 11,2, en el de Celeste sube un poquito incluso, en el de Simple Lógica también, y en el DNC Report desciende 2 décimas. Ciudadanos, que este sería una de las grandes preguntas. Ciudadanos no se hunde, al menos según las encuestas. Al contrario, mantiene el tipo en las 4 encuestas, en torno al 6-7%. Teniendo en cuenta que tenía un 6,7, pues se queda como estaba. Lo que vendría a decirnos que está empezando a arañar votos a su izquierda. A su derecha no puede estar arañándolos porque el Vox se queda más o menos como está y el PP crece. Bien, pues eso de arañar votos a su izquierda es eso y ninguna otra cosa en lo que consiste la reorientación estratégica que Inés Arrimadas está llevando a cabo con gran drama por parte de algunos analistas. Creo que lo que busca esta mujer es que el partido sobreviva y si no puede arañar votos, ella vive de tener votos, ella y todo el aparato de Ciudadanos. Si no los tienen a la derecha, pues tendrán que buscarlos a la izquierda. Al final, los números son los que son y esos no cambian o lo hacen muy lentamente. En España hay 37 millones de personas con derecho al voto. Aproximadamente un 30% no vota, no hace caso a los cantos de sirena de los políticos y no va a votar. Yo me incluyo entre ellos. Es decir, eso hace unos 12 millones de personas. Es el primer partido con diferencia, el de la abstención de todo el país. Bien, de los 25 millones restantes que sí van a votar, aproximadamente entre el 80 y el 85% votan a partidos nacionales. Ojo, estoy tomando el promedio de los últimos años. Bueno, últimos de los últimos 30 años de historia de España, si no más. Y a partir de ahí el resto, el 15-20% votan a partidos nacionalistas o regionalistas. Para que gobierne la derecha, tiene que concentrar voto y llevarse el premio de la ley D'Hondt, el del primer puesto, tratando de que el adversario se desmovilice lo más posible y engrose, aunque sea temporalmente, las filas de la abstención, buena parte de su electorado. Los bloques tienen aproximadamente un máximo de unos 10 millones de votos, y hay muy poco trasiego entre ellos, muy poco a corto plazo, algo más a largo plazo. Gente que de joven votaba a la izquierda, pongamos por caso, y siendo algo más mayor, pues se pasa a la derecha. Esto sí es más común verlo. Lo otro, lo de cambiar del PP al PSOE, no es nada común. Entre medias, ¿qué es lo que hay? Pues entre medias están los nacionalistas como árbitro ocasional, cuando no hay mayorías absolutas. Es un árbitro, eso sí, que suele pitar a favor de la izquierda, por regla general, lo que obliga a la derecha a concentrar voto, como decía antes, y a dotarse de una mayoría absoluta. Esto es extensible no solo al caso nacional, sino que se puede ver en otras partes, si lo bajamos en algunos lugares a nivel regional, especialmente allí donde hay nacionalistas. Bien, esto se sabe desde la transición, cuando Suárez y Fraga se peleaban por lo que entonces denominaban mayoría natural. La izquierda lo tiene algo más sencillo, porque sabe que cuenta de antemano con la simpatía de los nacionalistas, que tampoco hacen ascos a pactar con la derecha si pueden sacar algo a cambio. Tal y como está configurado el mapa político hoy por hoy, esto le beneficia a Pedro Sánchez, que se lleva el premio del primer puesto, el premio de la ley D'Hondt, cuenta con el bonus nacionalista y mantiene la derecha dividida, en 2 partidos. Esto evidentemente no le va a durar siempre, pero le ha permitido sobrevivir políticamente al tema este del coronavirus. El futuro, de cualquier manera, para él presenta ciertos nubarrones. La situación económica se deteriorará notablemente, esto es inevitable, en los próximos meses, y es una incógnita si los nacionalistas catalanes, especialmente, volverán a romper la baraja, como ya hicieron hace unos años, cuando arreciaba la anterior crisis. Ciudadanos, por su parte, pues no ha desaparecido. Se está convirtiendo en otra cosa completamente distinta, no completamente, pero sí algo distinta a lo que era hasta este momento, que a Sánchez le viene muy bien para rematar mayorías en el Congreso mientras gobierne, pero que en las urnas podría terminar arrebatándole más votos de los que se puede permitir. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Javier, que tiene una pregunta sobre un discurso que ha dado Donald Trump en la Academia de West Point. Buenos días, Fernando. Ante todo, darte las gracias por tu programa, que tantas horas de entretenimiento e incluso diría que de información y de formación en muchos aspectos nos dan a muchos. Por otro lado, me gustaría comentarte y que comentaras tú
¿qué te parece las declaraciones de Donald Trump en la graduación de West Point de los cadetes sobre que ellos ya no son la policía del mundo? ¿Y qué consecuencias crees que puede tener? Si eso si eso es verdad, si Estados Unidos tiende a bajar su perfil, ¿no?, a nivel mundial. Eh, eh, no sé, la última vez que Estados Unidos hizo eso, entre el periodo entre guerras, ¿no?, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, todos sabemos lo que pasó después, ¿no? Mm, bueno, en fin, a mí se me hace unas declaraciones un poco inquietantes, porque siempre, aunque si ellos dejan de ser las policías del mundo, alguien toma ese alguien o otros toman esa posición, aunque sean segmentando el mundo. Y por otra parte, me inquieta porque si ellos dejan de ser la policía del mundo, el dólar deja de tener su referencia como petrodólar, ¿no? El hecho de que todo el mundo tiene que usar el dólar para poder comprar petróleo, lo cual mantiene al dólar en sí. No sé. ¿Qué te parecen a ti estas afirmaciones? Un saludo y muchas gracias. Bueno, Javier, Donald Trump puede decir misa por el rito de San Pío V, si quiere. El hecho es que Estados Unidos es la policía del mundo y lo seguirá siendo pues durante bastante tiempo más, ¿eh? Por dos razones fundamentales y además emparentadas entre sí. La primera porque si quieren que el dólar siga siendo el principal activo de reserva y la divisa en la que se realiza el grueso del comercio internacional, tienen que ser antes la potencia hegemónica. No hay otra. Y la segunda, porque tienen un ejército inmenso, con 1,5 millones de efectivos, en activo quiero decir, con 150 bases operativas por todo el mundo y con 6 flotas dotadas de lo último, portaaviones, submarinos, fragatas, etcétera, que cubren los 7 mares. Todo eso no se desmonta con un discurso en una academia militar. Eso es el producto de 75 años de hegemonía una hegemonía mundial sobre la que descansa el actual orden mundial, que viene desde la Segunda Guerra Mundial. Nos puede parecer mejor o peor, pero es un hecho. Y eso no lo puedes desmantelar de un día para otro, ni en una sola presidencia. Otra cosa distinta es que Trump quiere hacer un guiño a su electorado, 5 meses antes de las elecciones. Sus votantes, como es bien sabido, la mayor parte de sus votantes son poco amigos de las intervenciones militares en el extranjero y saben que las Fuerzas Armadas se comen un montón de dinero que sale de su bolsillo. Se comen nada menos que el 3,5% del PIB de Estados Unidos cada año. Así que lee ese discurso no en clave estratégica, sino más en clave electoralista. Bien, seguimos con Juan Antonio de Castellón, que nos habla del escándalo de las residencias. Oye, yo creo que el tema este de las residencias de la tercera edad, de la Comunidad de Madrid, de las comunidades autónomas, el tema de si las competencias eran de la vicepresidencia del gobierno, si eran de las comunidades, yo no sé tú, pero yo creo que necesita un poquito de luz, perder un poquito de tiempo en ver exactamente y documentalmente de quién eran las competencias, de quién han sido las responsabilidades. No sé si tú puedes arrojar un poquito de luz sobre el tema o si crees que al final van a tener que ser los juzgados los que diriman quién ha tenido la responsabilidad más grave en todas las muertes de ancianos, ¿no?, durante estos días. Venga, un saludo, gracias. Las residencias de la tercera edad, en principio, son competencia de las comunidades autónomas desde hace muchísimos años, pero tras el decreto del estado de alarma, esto fue el 15 de marzo, bueno, fue el 14, pero el 15 entró en vigor, esas competencias quedaron en entredicho y pasaron las residencias a depender del gobierno central, desde el punto de vista operativo al menos. Así que aquí tenemos dos negligencias paralelas, o mejor dicho, más que paralelas, en cadena. Tenemos por un lado la de las comunidades autónomas antes del estado de alarma, por imprevisión, sabiendo como se sabía lo que les venía encima, es decir, que esta enfermedad tenía una letalidad muy alta entre los ancianos, que es lo que hay en las residencias, esa por un lado, y luego por otro la del gobierno, que fue incapaz de poner freno a la masacre que se produjo en el interior de las residencias una vez decretado el estado de alarma.
y en ese momento las residencias, como bien sabemos, entraron en el ámbito competencial del gobierno central. Esto evidentemente dará lugar a un montón de litigios entre administraciones y también entre las víctimas con ambas administraciones. Bien, seguimos con Jorge desde Colombia, que nos habla de la evolución del COVID en su país. Te quiero mandar esta nota relativa al programa que hiciste al cuanto al confinamiento que se está viviendo en Perú. Aquí en Colombia tenemos ya para el cuarto mes de confinamiento, o sea que estamos a igual medida que Perú en este caso. Y denoto que me parece que el confinamiento fue como muy apresurado, no dejaron que la enfermedad evolucionara a cierta manera para que después fuera aplanada esa curva. Y entonces eso causó que después de 3 meses de confinamiento, verdaderamente es que ahora vamos a ver la evolución real de esta enfermedad. Y ha causado, pues obviamente, unas discrepancias muy fuertes en el tema económico, porque imagínate tú, si un país europeo después de 2 meses de confinamiento, la economía le ha sido resentida, no te quiero ni contar lo que es ese tema en un país sudamericano, donde el 60, el 70% de su economía es netamente informal, y lo cual depende del día a día del mismo. Entonces, es realmente una tragedia que en este caso vemos como no se supo entender de cómo fue la evolución de la enfermedad de Asia a Europa y América, Sudamérica, el último tramo de la misma, las consecuencias que ha llevado a ello, pensando que adelantándose a la situación se iba a solventar antes. Entonces, bueno, desde aquí pues te mando esta opinión y bueno, si puedes añadir algo a esta reflexión, pues con mucho. Muchas gracias, Fernando. Excelente programa. La situación en Colombia no es ni de lejos tan grave hoy por hoy como en Perú. Estamos hablando de 1.700 muertos y aproximadamente unos 34 muertos por millón de habitantes frente a los 208 de Perú. No olvides que Colombia tiene 50 millones de habitantes y Perú tiene solo 30. Lo que sí sucede en Colombia es que aún no han visto el pico, no habéis visto el pico. Y la cosa pinta muy negra. Tanto en número de casos detectados como en fallecimientos, las cifras se han doblado en las últimas 3 semanas, como supongo que ya sabrás, Jorge. Y todo indica que va a ir a peor conforme avance el mes. Pero vamos, lo que dije ayer de Perú es aplicable a Colombia y a otros muchos países de Hispanoamérica. Bien, seguimos. Vamos ahora con María, desde Lima, que nos amplía información sobre la epidemia en Perú. Termino de escuchar tu programa de hoy día donde hablas de Perú. Fue muy bueno el programa. La verdad, yo prefería siempre no escuchar muchas noticias sobre Perú porque me desespera, pero bueno, escuché este y sí, estuvo bueno. Y bueno, hay algunas cosas que creo que se necesitan aclarar. Por ejemplo, la parte donde dices que el gobierno nos hizo salir en días intercalados no es del todo correcto. Lo que pasó fue que nuestro gobierno, y esto, bueno, también debes conocerlo porque le pasa a España, tiene gente que es de muy ideología perrofláutica. Uno de los asesores de Vizcarra tuvo la brillante idea de decir que había que aprovechar la pandemia para luchar contra el patriarcado. Entonces, que un día salgan mujeres, el otro hombres y así, para que nos repartamos los roles del hogar, ¿no? Aquí fue donde empezó el problema para mí, porque fueron estos días de caos total, cuando hubo más gente en la calle, cuando tuvo que salir gente que hasta ahorita no había salido y los mercados fueron un caos. Yo cuando me tocó a mí salir, yo vi mucho más gente de lo que había antes y en mi caso, por ejemplo, mi hijo tuvo que salir a la calle un día a comprar y hasta el momento él no había salido. Y así miles de otros hogares se vieron en la misma situación. Gente que habían dicho, bueno, tú te quedas en casa ahora y entonces yo soy el que sale, no, ahora tienes que salir tú, ¿no? Y otro de los factores que remató todo fue que
el gobierno compró estos test rápidos que daban muchos falsos negativos. Gente que estaba enferma les salía que no tenían nada y seguían saliendo a la calle. Y los que supongo pues que les decían que si estaban enfermos los ponían en cuarentena y estando sanos, ¿no? Quien dio la voz de alarma sobre esto fue un médico que me parece que había sido ministro anteriormente y fujimorista, y por ser fujimorista, la prensa nuestra, tan progresista ella, pues se les fueron a la garganta, que está lleno de odio, que lo haces porque no te interesa el país, que odias a Vizcarra, que estás resentido. Y bueno, no se le hizo caso a lo que él dijo. Incluso el mismo presidente Vizcarra dijo en una de sus tantas conferencias de prensa de todos los días no, es que son gente que es llena de negatividad y que yo no he pedido la opinión de estas personas y el cerrar el Congreso le ha puesto a él a los ojos de mucha gente como una especie de mesías intocable, un salvador que nos va a proteger, un padre protector, lo ven como un padre. Y bueno, ¿no? Salen igual a decir, claro, son los fujimoristas que quieren destruirnos y todas las cosas que te dice la gente que es progresista cuando no les das la razón, ¿no? Que odias, que eres un racista y tantas cosas. Así que, bueno, todos los factores que has mencionado son verdad, ¿no? Que es la pobreza y la informalidad, pero el gobierno también ha cerrado las puertas a los gobiernos regionales, a los privados, a las industrias, y ellos han querido manejar absolutamente todo el problema y no han podido, ¿no? No podemos negar que mucho de esto es responsabilidad de Vizcarra, que hoy día por fin como que admitió un poco que él por ahí tenía la culpa, pero siempre de forma muy suave, ¿no? Porque obviamente él no se va a retirar ni va a cambiar a los ministros, ¿no? El ministro de Salud prácticamente es un comunista, podemos decirlo así. Así que bueno, por eso es que estamos como estamos. Muy buen programa y que siga todo muy bien. El problema, María, es que no puedes paralizar un país como Perú con un 70% de población trabajando en el sector informal y 7 millones de personas en acceso a agua corriente. No te lo puedes permitir. Bueno, no se lo pueden permitir ellos, mejor dicho. El gobierno puede permitírselo sin ningún problema. Es la gente la que no puede permitírselo, porque se muere de hambre. Quizá podrías, no sé, hacer una cuarentena de una semana, pero no de un mes, no digamos ya de 3 meses. Sobre esto, que es la base, se ha levantado luego ya la incompetencia gubernamental, las tonterías ideológicas y la falta de recursos que cualquier país que está en vías de desarrollo, como es el caso de Perú, tiene. Pero bueno, sirva Perú como ejemplo, porque Perú y Ecuador son la prueba piloto de lo que va a ocurrir en otros países de Hispanoamérica. Bien, pues ya vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla de esto mismo, de la cuarentena en Perú. Hacer las cosas con la mejor intención y hacer las cosas aceptadas como correctas puede ser contraproducente si de lo que se trata es de evitar muertes. Entonces, las intenciones y lo formalmente correcto han de supeditarse a las acciones eficaces. En países con la sanidad y la economía precarizadas, la higiene y el acatamiento social escasean. Si para que las medidas de confinamiento sean eficaces se precisa un acatamiento social amplio además de una higiene estricta, y ese acatamiento no se va a producir ni esa higiene se va a llevar a cabo, habrá que ser pragmáticos y centrarse en la realidad. Mascarillas, agua corriente, alcantarillado, jabón y concienciación acerca del distanciamiento social son medidas insuficientes, pero acordes con los problemas reales. Nadie podrá decir al gobierno peruano que no hizo lo debido o que no quería lo mejor. Y visto el resultado, nadie podrá decirle que acertó. Si ahora el gobierno se conforma con el fracaso y mantiene las fórmulas aceptadas como correctas, ya no se podrá decir que su intención era la mejor. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, damos por concluida la contracrónica de hoy y ya sabéis, os emplazo a que regreséis por aquí mañana.